de tiempo completo. Yo viví ese hipismo con toda la intensidad del caso. Entonces de ahí fue donde me convertí al Señor, y de hippie pasé a un misionero cristiano. Caí en los brazos del Señor en una célula misionera que habían dejado unos hermanos gringos en Medellín. Ellos eran misioneros internacionales. Allí son los que pertenecíamos a esa célula, soltamos todo emparentamiento con este sistema, con todo, con proyectos personales, estudios, trabajos, tantas cosas. Aún yo molestaba por ahí con la guitarra así, sin saber casi nada, y ahora tampoco sé. Si Daniel dijo que él no sabía, yo le gano porque yo sí no sé nada. Entonces bueno, yo estaba en unos proyectos de prepararme y un amigo me dijo, me voy para Estados Unidos, voy a trabajar y voy a conseguir los equipos, quédese aquí preparándose, que vamos a hacer una banda de rock. Y entonces, pum, me convertí al Señor y archivé mis proyectos, colgué la guitarra, de hecho hasta me olvidé de músicas y de todo. Y ya más adelante, pues el amigo, yo le mandé una carta y se desinfló mucho y bueno, pero él me entendió. Entonces, ya más adelante, cuando estaba ya en el grupo, había crecido y todo eso, un líder me dijo, hermano, usted sabe tocar guitarra, usted toca la guitarra, colabore aquí en los cantos. O sea, que él me dio como la patadita que se llama ese señor de la televisión. Jorge Valor. Ese hermano me dio la patadita, pero para que funcionara en el contexto de la iglesia, ¿cierto? Entonces yo tomé una determinación, y ahí es donde vamos a que yo no sé tocar. Que dije yo, bueno, yo tenía unos proyectos de salir adelante con la música y el rock y todo eso. Ahora ya no me interesa mucho el proyecto. Ahora vuelvo a tomar la guitarra. Entonces dije, Dios no le interesa artistas, sino cantores. Y él con dos noticas se tranza. Dios con dos noticas se tranza, así lo dije a mí mismo. Y entonces, de hecho, Dios me ha respaldado en eso. Porque me ha dado unas alabanzas tremendas, como decía el hermano Snyder, que uno se sumerge en el río de Dios. El que creyere, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Ese privilegio, esa gracia, lo tenemos los hijos de Dios. Somos los únicos que nos podemos sumergir en ese río de alabanza. Y cuando no hemos perdido el fervor del Espíritu Santo, hay ese contacto con Dios y es una realidad, que no nos motivan otras cosas, sino que, como dice Marcos Witt, Jesucristo es el motivo de mi canción. Entonces en eso he visto el respaldo de Dios en esa determinación que tomé, y aunque no me considere un artista, pues sé que soy una voz que con el canto lleva el mensaje del Señor, y por su gracia y su misericordia dentro de la congregación, lo digo así con humildad, sin jactarse, muy modestamente, Dios me ha permitido que en medio de la congregación también ejerza ese ministerio de la alabanza. No solo en el parque cuando lo cantemos allá predicándole al mundo con el mensaje de Jesús en las canciones, sino en la congregación ejercer ese ministerio de la alabanza. Porque eso es una gracia, eso es una ubicación, eso es una necesidad que ha estado siempre ligada al pueblo de Dios. Miremos en el tiempo antiguo, cuando David estableció cantores en el templo y todo eso era impresionante, eso profetizaban cantando, todo esto. Ahora yo conozco y vengo de una escuela que en Estados Unidos hubo de renovación en la alabanza, y se recobró mucho todo ese contexto de fluir profecías en canciones,
Y todo esto que ahora entendemos del cántico nuevo viene de ahí, de esa escuela. El cántico nuevo es esa expresión en alabanza que no son cantos que ya sabemos, sino lo que fluye en ese momento con medio de ese fondo musical. O sea que yo veo aquí esa guianza, veo ese contexto, porque en esa expresión es donde fluye más la presencia del Señor, donde no hay límites de tiempo, donde no hay nada preparado, sino que es un cedernos, un darnos a Dios en fe y en obediencia, lógicamente, y Dios nos bendice y está restaurando esa necesidad que hay en el pueblo de Dios. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, me ha tocado ver una iglesia como se encajona el Espíritu Santo de el pastor con reloj en mano y decir, bueno, tenemos media hora para las alabanzas, una hora para la palabra. Entonces todo queda como ya prefabricado, como preestablecido. Y bueno, es aceptable en esa medida de ellos, pero siempre hay un lugar más alto. Siempre Dios nos está invitando a un lugar más alto. El templo tiene lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo. Que no nos quedemos en el atrio, pasemos al lugar santo y si es posible vamos hacia el lugar santísimo. El Señor lo habló, esa diferenciación la habló también cuando dijo la semilla que cayó en buena tierra dio un fruto de un 30%, un 60% y un 100%. Entonces la invitación es a que no nos quedemos en el atrio donde hay muchas cosas seculares, muchas programaciones, muchos protagonismos, muchos intereses y subamos más al lugar santo, al lugar santísimo. Gracias, hermano. Entonces ahora sí.